En este vídeo se introducen las memorias caché. La motivación para la existencia de las memorias caché viene del hecho de que si trazamos una gráfica que tenemos aquí el tiempo y tenemos aquí el rendimiento, así, tendríamos que en los procesadores se ha invertido mucho investigación y digamos que se ha seguido esta línea ascendente. En las memorias su rendimiento se ha ido degradando con el tiempo de tal manera que se ha ido degradando así, llegando a un momento en el que esta diferencia entre el rendimiento del procesador y el de la memoria caché, es decir, los tiempos de respuesta que ofrecen, y la memoria principal, los tiempos de respuesta que ofrecen, son un problema, porque se degrada mucho el rendimiento del procesador. Por lo tanto, hubo un momento en el que se planteó cómo intentar acercar estos dos rendimientos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde surgieron las memorias caché. Entonces, básicamente se trató de colocar un elemento intermedio que pudiera almacenar la información de la memoria principal, pero funcionar a la velocidad lo más cercano posible del procesador. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues a esto responden las memorias cachés. La memoria caché, por lo tanto, es un elemento que está en un nivel muy elevado de la jerarquía de memoria entre los registros que están dentro del procesador y forman parte casi del camino de datos y la memoria principal. Por lo tanto, es una tecnología cara, rápida y, como se puede observar en esta pirámide, más pequeña que una memoria principal. ¿De acuerdo? La memoria caché, por lo tanto, contiene un subconjunto del contenido de la memoria principal. Un subconjunto que se copia, no se mueve. Es decir, que cuando se lleva información a memoria caché, se lleva una copia del contenido de la memoria principal y no se borra del contenido principal. Y es un subconjunto, como os he visto, es una unidad más pequeña que la memoria principal. El movimiento de información entre memoria principal y la memoria caché se hace en unidades de información que se llaman bloques y que habitualmente son de tamaño superior a una palabra. Esto se hace apoyándose en los principios de localidad espacial y temporal. Entonces, esto nos lleva a pensar que lo lógico es que un bloque sea de tamaño mayor de una palabra, porque si se produce un fallo, en lugar de traer a memoria caché únicamente la palabra que produce el fallo, se trae un bloque con información de alrededor que, por el principio de localidad espacial, va a ser accedida con prontitud y se evitará que genere fallos posteriores. Cuando se lleva información, cuando se lleva un bloque de información a memoria caché, se introduce en la memoria caché en lo que se llama una línea. Por lo tanto, las cachés se dividen en líneas y las líneas contienen, cada línea contiene un bloque de información de memoria principal. Por lo tanto, cuando se accede a información en la memoria caché, puede ocurrir una de dos cosas. Que esa información ya esté en la caché, en cuyo caso se produce un acierto. Se computa el tiempo de acierto, que es el tiempo en acceder a memoria caché y devolver esa información, y podremos medir el número de veces que se acude al sistema de memoria, a memoria caché, y se produce un acierto y tendremos una tasa de acierto T sub A, que será el porcentaje de veces que se acude a memoria caché y se acierta. Nos interesa evidentemente que ese porcentaje sea muy elevado. Pero también puede ocurrir que se acuda a caché por una información y se descubra que esa información no está todavía en la memoria caché. Entonces, no podemos contabilizar el tiempo de acceso, sino que tendremos que contabilizar la penalización por fallo, que es el tiempo que se tarda en ir al nivel inferior de la jerarquía de memoria, al nivel inmediatamente inferior de la jerarquía de memoria,
y copiar no solo la palabra cedida, sino el bloque de información al que pertenece desde el nivel inmediatamente inferior a la memoria caché. Esa penalización por fallo, por supuesto, será un tiempo mayor. Hay que notar que tiene un nombre con una connotación peyorativa como el de penalización. Y por lo tanto también podremos medir el número de veces que acudimos a memoria caché y en lugar de un acierto se produce un fallo, con lo cual tendremos una tasa de fallos. Hay que decir que la relación entre la tasa de aciertos y la tasa de fallos es complementaria, es decir, la tasa de aciertos es 1 menos la tasa de fallos y la tasa de fallos es 1 menos la tasa de aciertos. Conviene saber los tipos de fallos que existen y en cuáles se puede trabajar y en cuáles no. Cuando ejecutamos por primera vez, por ejemplo, un programa, como caso más simple, es evidente que se acudirá a memoria caché y todavía no habrán llegado los bloques de información correspondientes. Por lo tanto, se producirán fallos de caché para ir trayendo desde memoria principal o desde el bloque, desde el nivel de memoria y de la jerarquía inmediatamente inferior, esa información a la memoria caché. Y esto van a ser fallos forzosos. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando encendemos el computador, evidentemente seguro que la caché está vacía. La información, en cualquier caso, cada vez que hacemos un doble clic en un programa, se copia a memoria principal y desde ahí poco a poco, bajo demanda, se irá copiando a memoria caché. Es decir, cuando se vaya accediendo mediante el conjunto de trabajo, se vaya estableciendo un conjunto de trabajo y se vaya accediendo a memoria caché, se irán produciendo fallos y se irá trayendo esa información. Eso es lo que se llaman fallos forzosos y en buena medida es inevitable tenerlos. Es inevitable tener fallos forzosos. Pueden aparecer fallos por conflicto en todos aquellos casos en los que tengamos una competencia muy fuerte entre diferentes bloques de memoria principal para ocupar una línea de caché. Como se ha visto, la caché es mucho más pequeña que la memoria principal y, por lo tanto, se puede establecer esa competencia. Cuando se establece esa competencia, entonces ocupamos una línea de caché con una información, con un bloque. Referenciamos otra de otro bloque y entonces, como compite por esa posición, desalojamos esa información previa, traemos la nueva y volvemos en el siguiente acceso a referenciar la que echamos primero, ahí se produce un fallo por conflicto. Porque vemos que con una cierta frecuencia vamos sustituyendo un bloque de información por otro cuando lo que nos interesaría es tenerlos los dos en memoria caché a la vez. Y finalmente están los fallos por capacidad. Los fallos por capacidad se deben a que en muchos casos se llena la memoria caché y sin embargo se vuelve a producir un fallo de caché por una información que todavía no está en la caché. Entonces hay que decidir, como la caché está llena, qué bloque desalojamos para introducir el bloque nuevo en una línea de caché. Elegida la línea que desalojamos, se produce el desalojo, se da nueva información. Y en el siguiente acceso, justo se referencia aquello que se acaba de desalojar de la memoria caché. Ahí, en ese caso, ese se conoce como fallo por capacidad. Bien, es muy difícil trabajar los fallos forzosos. Fallos forzosos tienen que ver siempre y en muchos casos es difícil reducirlos. Sin embargo, sí se puede trabajar en reducir fallos por capacidad y fallos por conflicto. Y por lo tanto, ahí tiene que estar el trabajo a la hora de intentar reducir el número de veces que se acude a memoria caché y se produce un fallo, lo que obliga a acudir al nivel inmediatamente inferior de la jerarquía de memoria, que va a ser más lento y por lo tanto incrementaremos el tiempo de respuesta. Es decir, tenemos que intentar reducir la tasa de fallos, el número de veces que acudimos a memoria caché y se produce un fallo. En cuanto al contenido de cada línea de caché, tenemos evidentemente el bloque de datos, elemento imprescindible en este ámbito. Después tenemos una etiqueta. La etiqueta nos va a permitir diferenciar de qué dirección de memoria es el bloque de datos que tenemos en esa línea. Y esto es imprescindible para poder diferenciar unas informaciones de otras. Y finalmente tenemos un bit de validez. Se puede dar la circunstancia de que lanzamos un programa, por ejemplo el programa A,
y el programa A se aloja en memoria entre las direcciones 1000 y 2000. Vamos pidiendo cosas para su utilización en caché y se van trayendo a caché. En un momento dado se cierra el programa A, pero hay que tener en cuenta que no hay ningún proceso que se dedique a poner a cero toda la memoria caché, porque eso es algo que lleva mucho tiempo y sería muy ineficiente. Entonces, si pasado un rato tenemos un nuevo programa Z que al lanzarlo ocupa un espacio de memoria que incluye también entre las direcciones 1000 y 2000, como hacía el programa A, nos podríamos encontrar con que se pide acceder a algo de una dirección que ya está en la caché porque se llevó con el programa A, cuando ahora lo que nos interesa es información del programa Z. Entonces, podría ocurrir un acierto en memoria caché con información del programa A y no del programa Z. Para tratar de evitar esto, se utilizan los bits de validez. El bit de validez se pone a 1 cuando rellenamos la memoria caché y cuando se cierra el programa para el que es relevante esa información, el bit de validez se pone a 0. De esta manera, si al cabo del rato lanzamos el programa Z, que era el ejemplo que habíamos puesto, pues no habría ningún problema porque el bit de validez estaría a 0, aun cuando tuviéramos una etiqueta que nos dijera que hay información de una cierta dirección. Al tener el bit de validez a 0, sabemos que esa información, sea la que sea, que está en esa línea de caché, no es relevante para el programa Z. Y por lo tanto, automáticamente sabremos que se produce un fallo de caché en cuanto al contenido de esa línea. Finalmente, el funcionamiento de las cachés viene determinado por una serie de parámetros que nos permiten responder a importantes preguntas. Cuando se introduce algo en la memoria caché, ¿dónde se coloca en la caché? ¿En qué línea de caché colocamos esa información? Esto es lo que nos dice la política de ubicación. Y veremos que hay fundamentalmente 3 políticas: de correspondencia directa, totalmente asociativa o asociativa por conjuntos. La siguiente pregunta es: si la caché está completamente llena y se produce un fallo, ¿qué línea debemos escoger para desalojar y rellenar con la nueva información? Es decir, ¿qué información que ya está en la caché debo desalojar para traer la nueva información que ha producido fallo? Esto es la política de sustitución o de reemplazamiento. Y ya veremos que hay también diferentes tipos de políticas. Y finalmente, hay que decidir qué es lo que ocurre cuando se produce una escritura. Porque hay que recordar que copiamos información de la memoria principal a la memoria caché. Escribiremos solo en la memoria caché. Escribiremos en la memoria caché y actualizaremos la copia que hay en la memoria principal. Esto es lo que nos va a dar, este comportamiento nos lo va a dar la política de actualización que se elija. Aquí veremos que hay 2, escritura inmediata o escritura diferida. Estas 3 políticas son las que marcan un poco el funcionamiento y el rendimiento de las memorias caché.